Shabbat Shalom, familia, hermanos y hermanas en Yahshua Mashiach. Hoy les quería compartir una meditación, un pensamiento de la primera epístola de Juan. Y dice, y lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada, y vimos, testificamos, y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre, y nos ha aparecido. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yahshua Mashiach. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y a esto quiero completar con cómo podemos develar las tinieblas, cómo se develan las tinieblas. Simplemente cada día aferrándonos más a la luz. ¿Cómo podemos combatir las tinieblas? En la luz. ¿En la luz de quién? ¿Cómo? ¿Qué luz? La palabra. La palabra es la luz. Yahshua trajo la luz al mundo. Su palabra es carne, es pan de vida. Entonces debemos estudiar sus palabras. Debemos estudiar la Torá, el Pentateuco. Debemos estudiar los profetas. Debemos estudiar el Brit Hadashah y el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Pacto. ¿Por qué? Porque es en el estudio, es en la comprensión donde la palabra se ilumina dentro de nosotros, porque el conocimiento en sí mismo no tiene ningún poder, solamente es poderoso cuando entra en nosotros y se transforma en experiencia, dando el fruto de sabiduría. Debemos incorporar esta palabra a nuestra vida, hacer obras en nosotros. Y debemos asumirnos como pecadores, como lo que somos, seres corruptos. Porque reza en el Salmo 51 que nuestra madre nos concibió pecadores. Desde el vientre de nuestra madre hemos sido concebidos pecadores. Por lo tanto, debemos entendernos de esa manera. Debemos vernos de esa manera. Y no perfectos. Solo en Yahshua Mashiach somos perfectos. Solo Él nos da ese carácter de perfección. Porque desde el principio del mundo, desde el Génesis, Él nos creó perfectos. Pero nosotros elegimos caer. Nosotros elegimos experimentar el mundo. Y al rey de este mundo, nosotros, que el espíritu destructor, el espíritu de muerte, el adversario. Y la única forma y una de las tantas batallas que tenemos enfrente es esta. Es la de no creernos perfectos, no creer que este mundo es lo que hemos venido a hacer, no creer que esta vida es la que ya es perfecta,
y que ya aquí podemos tener el paraíso. No. Aquí venimos a experimentar el bien y el mal y a elegir, a practicar nuestro libre albedrío y a purificarnos, a limpiarnos. ¿Para qué? Para ser vasos de honra para el Creador, para alabarlo y honrarlo a Él, al Creador. Él nos creó, Él solo nos puede dar los cuerpos glorificados. Esta vida es un tránsito. Ahora no estamos en etapas de mariposa, somos un gusano de la tierra, con todas nuestras iniquidades, nuestras carencias, nuestras faltas. Y solo en Yahshua Mashiach somos redimidos. Y aquí lo dice muy claramente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Él nos limpia de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Yahshua Mashiach el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él lavó de todo el pecado a toda la humanidad. Esto es lo que nos salva, entenderlo, creerlo, confiar en este nuevo pacto, en esa promesa. Y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. ¿Cómo sabemos que una persona es salva? ¿Cómo sabemos si una persona ya ha sido lavada con el sacrificio de Jesucristo? Porque ya guarda los mandamientos, por gozo, por disfrute, no como una tortura, sino porque lo ama, porque ama a su Creador. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Mas el que guarda su palabra, la caridad de Dios está verdaderamente perfecta en él. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Fíjate, él dice, no estoy diciendo nada nuevo. En la época de Juan, en la época de los apóstoles, no existía el nuevo pacto, no existía el Nuevo Testamento, solo existía el Pentateuco y los profetas. Por lo tanto, él hablaba de los mandamientos que dieron a Moisés en el monte Sinaí. Hermanos, no os escribo nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Sí? Otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en nosotros. O sea, no está negando los antiguos mandamientos, sino los confirma, los reafirma. Dice que no está quitando ni una coma ni una tilde de esos mandamientos. Y a ellos les suma que otra vez les escribe un nuevo mandamiento, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz, y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y esto es muy importante en estos tiempos. Hay muchas personas que odian a todos aquellos que piensan diferente, que odian a todos aquellos que no creen lo mismo que creen ellos, que odian a aquellos que se vacunan o a aquellos que no se vacunan o a aquellos que piensan de una manera o piensan de otra. Y aquí está hablando de que hay que amar a todos, incluso a los que nos odian. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido a aquel
que es desde el principio. Os escribo a vosotros, mancebos, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, mancebos, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Aquí se refiere a padres, a mancebos y a niños. Y estas son categorías espirituales, son categorías energéticas espirituales. Y los mancebos, que son los fuertes, son los que están en esa juventud, los que están en esa etapa de maduración justa, en la cual ya han llegado al conocimiento, ya han adquirido ese conocimiento, ya lo comparten con otras personas y están fuertes para destruir o para vencer al maligno, ¿no? Ya lo habéis vencido, dice al maligno. Y después dice en capítulo 2, versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Esto es fundamental. Estamos tan identificados, tan fascinados con este mundo, que a veces lo ponemos por sobre el mundo espiritual. Y esto es muy humano, es muy común desde el principio, desde Adán y Eva, que existió esta confusión. Abel y Caín, cuando estaban con su madre, cuando nació Caín, lo primero que quería era creer en lo que veía, lo que entendía que era lo que sus ojos le mostraban. Y Eva y Adán no podían hacerle ver que más allá de eso que él veía, existía ese paraíso. Pero como él no lo veía, como él no había vivido nunca allí, no lo entendía. Y quería querer solamente lo que veía. Y esa es la primera noción del hombre como idolatría. El ver un sol y adorar al sol, el ver la tierra y adorar la tierra, el ver la naturaleza, adorar la naturaleza. Todas esas son cosas maravillosas, pero son obras del Creador, como lo somos nosotros. Y no están por encima de Él, sino por debajo. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la soberbia de la vida, no es del Padre, mas es del mundo. El mundo se pasa, su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído, el anticristo ha de venir. Así también, al presente ha comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Y aquí me detengo. Anticristo nos han hecho creer en las películas que es el cuco. Y sí, es la maldad personificada en un hombre, por supuesto. Pero hay que entender, hay que comprender qué es. Es anticristos. Anti es todo lo que se opone a, quiero ocupar el lugar de. Entonces, por lo tanto, o se asemeja a. Entonces, el anticristo es como una falsificación del Mesías, del Cristo. Anticristo es, por ejemplo, el Cristo cósmico, que divulgan el esoterismo y todas estas vertientes de la nueva era. Anticristo es poner al Cristo, al Mesías, al mismo nivel de cualquier otra deidad, como puede haber sido Buda o cualquier otro ser iluminado, entre comillas. Poner a Jesús al mismo nivel de la Virgen María, eso es un anticristo. Poner Jesús a cualquier nivel, a Yahshua a cualquier nivel
de hombres, de personas, de seres. ¿Por qué? Porque son humanos y como lo dice las Sagradas Escrituras, como lo dice la Biblia y la Torá, los muertos nada saben, los muertos duermen, descansan en el Seol, en el sepulcro. Por lo tanto, no pueden estar al nivel de Yahweh, del Dios encarnado, del Elohim viviente, del Verbo hecho carne. En Ezequiel capítulo 28, en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, el diamante, el crisólito, onique, berilo, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro y los primores de los tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, yo te puse en el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego. Oh querubín cubridor, enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron entre los pueblos se maravillarán sobre ti, en espanto serás y para siempre dejarás de ser. Aquí se refiere al Satán, a la serpiente antigua, al diablo, al demonio, al que él creó. Yahweh creó con todo su amor y con tristeza vio cómo su espíritu se corrompía hasta carcomer su alma y se consumía toda la poca bondad que quedaba en él. Fue consumida completamente hasta llegar al polvo de la tierra, ¿no? Por eso él está en el polvo, él está en este mundo, él era el gobernador, el dueño de este mundo, y cada día pierde más soberanía sobre lo que gobierna. Y por eso su grado de desesperación y de querer acelerar los tiempos para poder someternos a las almas que vivimos en este mundo. Porque todo esto que vivimos, el fin real de todo lo que vivimos es ganar nuestra alma, porque Él no puede existir sin esa conexión con Dios. Entonces es como un parásito que vive a través de la energía que nosotros le cedemos cuando cedemos nuestro poder, cuando ignoramos las escrituras, cuando ignoramos la guía del Creador, cuando ignoramos hacer el bien, cuando somos indiferentes a hacer el bien y elegimos hacer el mal a nuestros hermanos, a nuestros congéneres. Cuando como humanidad nos vendemos entre nosotros
o nos vendemos a nosotros mismos. En ese momento realmente estamos vendidos y vendidos en el peor sentido de la palabra, en la connotación más profunda, que es la de perder tu alma para siempre. Y esto es creo que la clave de esta meditación, oración que estamos teniendo, y es justamente que nuestra alma no es imperecedera como nos han querido vender. Nuestra alma puede morir, y está escrito que cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol del bien y del mal, que es una representación de la caída de la humanidad al plano físico, que es una representación de la caída de la humanidad arquetípica del escuchar al Satán. La escucha, el escuchar la oscuridad, el mal, y el dejarse seducir por eso. Por eso es tan terrible para el hombre y para la mujer. La lengua malediciente. La lengua malediciente es la lengua que maldice, que dice mal, que habla mal de los demás. Y eso es maldición. Pero es maldición para el que recibe esa mala palabra, para el que es difamado, pero también para el que la emite. Si uno maldice hacia afuera, recibe 3 veces esa maldición que ha dicho, porque tenemos un poder creador con la palabra, porque compartimos ese poder creador con Yahweh, y justamente ese poder creador que Él nos compartió, no lo compartió con los ángeles ni con el Satán. Y por eso este odio hacia la humanidad, de estos ángeles caídos, de estos rebeldes, de estos guardianes. Y han creado todo un culto sobre ellos mismos, porque desean adoración, desean imitar la obra del Creador. Uno cuando compra o cuando vende, tienes un billete, tienes dinero, y primero se crea la moneda con todos los sellos, las apostillas y todo lo que necesita para ser verificable. Tiene una numeración, tiene un sello de agua, tiene un papel especial que no lo puedes comprar en cualquier librería, tiene una tinta especial, tiene un diseño muy particular. Primero se crea el original. ¿Qué pasa con los que falsifican dinero? Lo crean después. Entonces siempre primero viene el original y después la copia falsificada. Por lo tanto, Yahshua, el Mesías, es el original, y la copia, la falsificación, es el antimesías. Y como dice Juan en el capítulo 2, versículo 18, estamos en el último tiempo. Estamos viviendo esas últimas horas, esos últimos tiempos de la gran creación, del gran plan de salvación. Y son tiempos emocionantes, son tiempos de gozo, de alegría, de unirnos en amor fraternal como hermanos, y conocernos y reconocernos unos en los otros, de que no estamos solos, de que Yahweh siempre está con nosotros, de que da igual las obras de este ser maligno, de este pensamiento negativo, de esta gran mente colmena en la que nos quieren someter, que podemos
trascenderlo y ser en unión, en hermandad, en fraternidad y en la verdad, sin disfraces, sin caretas, sin falsedad, sin mentira. Y dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Y esto está muy claro hoy en día, que muchas veces creemos que toda nuestra familia, que todas las personas que conocemos y que amamos están con nosotros y son de nosotros, y no. Y esto se manifestará cada vez más, esta separación será cada vez más notoria, y tenemos que estar preparados y preparados psíquicamente, mentalmente, pero sobre todo espiritualmente, fortaleciéndonos día a día en la lectura, en el estudio, en la oración, en el rezo, en los salmos, en la meditación constante en la mente de Dios. Porque solo asemejándonos, asimilándonos a Él, cumpliendo sus mandatos, cumpliendo sus preceptos, y asemejándonos y diferenciándonos cada día más del mundo, es como vamos realmente a trascenderlo. Las personas que están en la oscuridad están ciegas, no ven, no oyen, no entienden. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad la de brindarles esta luz, la de ser la palabra, el verbo encarnado, ser como Cristo, encarnándonos en su palabra cada día. Es un trabajo y es una responsabilidad diaria, constante, y es la batalla que venimos librando como humanidad desde el principio de los tiempos. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorarais la verdad, sino como los que la conocéis. Ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Yahshua es el Mesías, es el Mashiach, el ungido. Este que lo niega es tal el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Tú piensas que todo aquel que niega a Yahshua Mashiach, que niega a Jesús el Cristo como Hijo de Dios, es anticristo, porque se opone a, o quiere ocupar el lugar de, o se quiere asemejar a Él, falsificarlo, copiar. Pero es una mala copia, y te das cuenta que es una mala copia si estudias las Escrituras. Si no sabes lo que dice el texto sagrado, cualquiera que venga a decirte lo que sea, vas a creerle. Por esto todos estos Saint Germains, todos estos Nueva Era, todo esto que está, que yo lo he estudiado, yo he estado ahí, yo he estado estudiando, yo he caído también en ese engaño, pero he logrado salir, he logrado entender, he seguido buscando la verdad, porque me he dado cuenta y he sido guiada por el Espíritu, de que ahí no había verdad, que había muerte. Entonces debes buscar, debes seguir buscando la verdad. Y la verdad no siempre es algo que te gusta. La verdad no siempre es algo que te es agradable de ver. Muchas veces la verdad te confronta, te duele, es difícil de digerir, es terrible, pero es liberadora, es redentora,
es lo que verdaderamente te traerá la paz y el gozo en los momentos de mayor aflicción y de mayor tortura mental que va a existir en la humanidad. Cualquiera que niega al Hijo, este tal tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Pues, lo que habéis oído desde el principio, sea permaneciente en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio fuera permaneciente en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, la cual Él nos prometió. ¿Cuál? La vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros habéis recibido de Él mora en vosotros. No tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas como la unción misma os enseña de todas cosas, es verdadera y no es mentira, así como os he enseñado y os ha enseñado, perseveraréis en Él. Es la unción, es el Espíritu Santo de la unción, el ungimiento lo que nos enseña. Por eso, que nadie los engañe. Tenemos vida eterna y eso no hay nadie que se los pueda arrebatar. Todos aquellos que son salvos, que cumplen los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo, tienen la fe de Cristo, no tienen nada que temer. Ahora, hijitos, perseverad en Él, para que cuando apareciere tengamos confianza y no seamos confundidos de Él en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Y para esto tenemos que entender qué es justo y qué es justicia. Y justo y justicia se dice en la Torá a todo aquel que cumple con toda la Torá y cumple con los mandamientos. Y un justo es una persona que no solamente se santifica y tiene fe en Cristo, sino que además es justo en justicia, o sea, cumple los mandamientos, cumple la ley. Y Jesucristo, Yahshua Mashiach, vino a cumplir con toda la ley, porque Él cumple y es obediente a su Padre. Él es obediente a su Padre. Él no está en rebeldía. Él es la manifestación del Verbo. ¿Cómo el Padre se va a contradecir? Ni en una coma, ni en una tilde, lo dicen las Escrituras. No he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, lo dijo Yahshua Mashiach. Por lo tanto, tengan fe en Él, confíen en su palabra y ámenle. Y la mejor forma de amarle, la mejor forma de cumplir ese amor es cumplir con sus mandatos. Como un hijo muestra a un padre que le ama. Cuando le hace caso, cuando es obediente, cuando el padre le dice, vístete, y él se viste. Cuando el padre le dice, levántate temprano, y él se levanta. Un hijo demuestra a un padre que es obediente, y de esa manera le demuestra que le ama. Y no lo haces por obligación, lo haces por reconocimiento de que lo amas a ese Padre, de que es bueno. Y no lo haces por obligación o por sometimiento. Lo haces y eres obediente y cumples con sus mandatos, porque Él te muestra que te ama constantemente. Y Él te da todo lo que necesitas y más. Y te bendice constantemente cuando cumples con sus mandamientos, cuando le amas. Él te llena de bendiciones.
Pero ¿qué pasa con los hijos desobedientes? Los hijos que insultan, que degradan, que denigran a sus padres. ¿Qué pasa con aquellos que no los respetan, que los maltratan, que los pegan, que los denigran, que les dicen que no son sus hijos? Los niegan hasta el punto de hacer de cuenta que no existen, de querer matarlos, de hacerlos desaparecer. ¿Qué pasa con esos hijos? Ese padre que tanto ama a sus hijos, incluso a los hijos desobedientes, los ama, no puede brindarles sus bendiciones si constantemente recibe insultos y maltratos, y si ese hijo cada día se aleja y se aleja más de él y no lo escucha, y no lo sigue y no lo quiere. Ese padre sufre, y nosotros sabemos de ese sufrimiento por los hijos. Por eso nos ha puesto en esta experiencia, para poder entenderlo como almas, su sufrimiento. Por eso nos ha hecho creadores y podemos crear un hijo de nuestra unión. Pero ¿qué pasa si lo negamos al punto de no querer crear, de no querer traer hijos al mundo? Lo negamos al punto de exterminarnos como especie, de querer matar a nuestros hijos en el seno de las madres, en el vientre. Estamos despreciando lo más sagrado que Él nos da, en todos los niveles. Lo insultamos, lo vejamos y transgredimos todos sus preceptos. Aún así, Él tiene misericordia de nosotros. Pero estamos en los últimos tiempos, y esos últimos tiempos significan que se termina una etapa, y esa etapa es la etapa de la misericordia, y comienza otra nueva etapa, que es la etapa del rigor. Y el rigor para los buenos es muy positivo, porque todas las buenas obras son recompensadas instantáneamente y cada vez más rápido. Y los milagros se presentan en tu vida de una manera increíble. Pero para los desobedientes, que a veces incluso los salvos somos, también existe esa instantaneidad. Y comienzan a surgir enfermedades terribles, pestilencias, tormentas, sismos, ruptura de la tierra, muerte de animales, de plantas, porque todo está supeditado al hombre. Todo nuestro entorno está en conciencia, unido. Y nosotros somos la creación que puede elevar más su conciencia, porque tenemos algo muy grande, que es la conexión espiritual, la capacidad de elevarnos a nosotros mismos a través de la unión, a través de esa unión, de esa unción con el Espíritu. Esa unión, esa unción con el Espíritu es la que nos eleva por encima de toda la creación. No es el intelecto, es la utilización como herramienta de ese intelecto
para poder elevar nuestra conciencia. El intelecto es una herramienta que puede ser usada para el bien como para el mal. Es el intelecto, el árbol del bien y del mal. El cerebro, con todas sus ramificaciones. La mente está más allá del cerebro. La conciencia está más allá de la mente. Somos seres multidimensionales que estamos viviendo una vida, una experiencia física. Somos un alma, un cuerpo y algunos un espíritu, no todos. No todos. No todos somos un espíritu y muchos nunca lo serán. Y aquellos que no tengan al espíritu no pueden entender. No pueden entender a Dios, no pueden entender las obras del espíritu y tal vez nunca lo entiendan. Pero eso es algo que solamente Dios, Yahweh, puede juzgar. Nosotros estamos aquí para intentar despertar, para intentar elevar y para conectarnos a nosotros mismos primero y a la mayor cantidad de personas y de seres humanos posible. Estos son los últimos tiempos, sí, pero de una humanidad que fue creada para ser transformada en otra cosa, en otro nivel de creación. La humanidad no se extingue, evoluciona, avanza, y algunos caerán en la trampa de esa inteligencia inorgánica, de esa inteligencia artificial que quiere dominar y a la que están dejando controlar todas nuestras comunicaciones, todas nuestras relaciones. Pero muchos despertarán, millones estamos despertando, millones. Y aunque estés solo en el medio del desierto, sepas que nunca estás solo, que Yahweh, Elohim Sebaot, el Dios de los ejércitos, Él está siempre contigo, en todo momento, a cada paso, porque Él ama a sus hijos y mucho más a los que le son obedientes, a los que están con Él, mucho más a los rebeldes que han vuelto. Y esto está en la parábola que cuenta la historia de los dos hijos, del hijo pródigo, cuando explica la historia de ese padre que sufría porque su hijo pródigo se había ido y el mayor se había quedado con él, y eso representa al mayor, a la tribu de Judá, y al pequeño, a todas esas tribus de Israel que fueron transformándose en los gentiles y diseminándose por todo el mundo, y todos volverán a ser uno, y todos volveremos a ser uno en Yahshua HaMashiach. Un beso enorme, los amo infinitamente y Shabbat Shalom.